Les doy una cordial bienvenida a esta nueva actividad, Perspectivas de Inversión en Infraestructura en Colombia y Oportunidades en Chile. Esta actividad, que es organizada por la Comisión de Asuntos Internacionales con el apoyo de ProChile, se enmarca en el plan de búsqueda de oportunidades internacionales que impulsa nuestra Cámara. Colombia es un país que presenta grandes oportunidades y en la manera de hacer negocio y forma de relacionamiento se asimila mucho a nuestro país, lo que lo hace un candidato obligatorio para quienes desean prospectar negocios fuera de nuestra frontera. Con el objetivo de conocer más sobre el mercado con foco en la infraestructura y también para que nos cuenten de la situación ante la pandemia, ante el COVID, cómo la han enfrentado, nos acompañan los señores Ricardo Hernández, embajador de Chile en Colombia, Manuel Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, David Álvarez, presidente de ALBA Abogados, y Marcela Aravena, directora comercial de ProChile en Colombia. Para comenzar esta actividad, dejo con ustedes al señor Ricardo Hernández, embajador de Chile en Colombia, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Quisiera saludar especialmente a Carlos Zeppelin, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública. Quisiera saludar también a Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de aquí de Colombia. Saludar también a David Álvarez, presidente de ALBA Abogados, que también nos va a acompañar y va a hacer una exposición sobre las claves a considerar aquí en Colombia. Un desafío duro, dar claves aquí en Colombia, así es que lo escucharé con atención. Y finalmente, saludar también a la directora comercial de ProChile, de nuestra embajada aquí en Colombia. Mire, más que dar unas palabras de saludo, yo quisiera dar un contexto casi motivacional, porque creo que en épocas difíciles, y épocas difíciles que los chilenos venimos viviendo no desde marzo. La verdad que en Chile hay que tener memoria y tenemos épocas difíciles desde el 18 de octubre, en que empezó lo que se denominó estallido social y empezó a cambiar algunos ejes de lo que veníamos haciendo en Chile, sin cambiar el norte, porque también tuvimos épocas difíciles hace más de 30 años, en que establecimos un norte y un norte de desarrollo del país, y que ese norte de desarrollo del país no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado son los énfasis. Por lo tanto, ese modelo que se desarrolló en Chile a partir de un modelo de desarrollo que permitió en esos 30 años cambiar tantas cosas como disminuir la pobreza de casi 60% a menos del 10%, tener un índice de desarrollo humano el líder en la región, tener una gran clase media, ¿no es cierto?, que hoy día sufre el golpe de la pandemia, ¿no es cierto?, y que más que nunca hay que ayudarla. Tener también, ¿no es cierto?, haber recuperado la democracia y la institucionalidad, etc. Los chilenos bien sabemos de lo que es pasar por momentos difíciles, tener la capacidad de adaptarse y tener la capacidad de emprendimiento e inserción al mundo. Y esas capacidades encuentran un gran socio, un gran complemento en los colombianos. Porque los colombianos son un pueblo resiliente, es un pueblo y una nación echada para adelante, como dicen aquí en Colombia. Es una nación que sabe convivir con un conflicto que los acompaña durante décadas, con una situación de consolidar la paz, que es un desafío duro, y al mismo tiempo con el desarrollo de su país. Antes que la pandemia nos diera duro, curiosamente los únicos dos países que este año traían cifras en azul del desarrollo y del crecimiento del PIB era Colombia y Chile. Colombia con 1,1 y Chile con un 0,4 de crecimiento del PIB. Eso no es casualidad. Eso es la cantidad
de institucionalidad que hemos desarrollado en nuestro país, el modelo de desarrollo que hemos consolidado y la inserción al mundo. Y en ese modelo encontramos un socio que genéticamente casi está dispuesto a tener una predestinación al éxito, que es el colombiano. Entre chilenos y colombianos hay una capacidad de sumar, de crear sinergias potentes, y tenemos que desarrollarla en el sector de infraestructura. En infraestructura, yo he tenido el privilegio de ir a los últimos 2 congresos de infraestructura que hay aquí en Colombia, en Cartagena de India. Son eventos muy potentes y que muestran toda la capacidad y todo el potencial para la inversión extranjera aquí en Colombia. Tenemos un desafío los chilenos que llevar adelante. Nuestra presencia en el sector de infraestructura aquí en Colombia todavía es modesta. Hay un tremendo espacio para crecer. Sin duda que el sector de infraestructura se ha constituido en uno de los pilares fundamentales del crecimiento de la economía, tanto en Chile como en Colombia. De acuerdo al ranking de infraestructura del World Economic Forum del año 2019, Colombia ocupó el puesto 81 entre 141 economías analizadas, lo que muestra una tendencia positiva respecto a la posición que alcanzó el 2017, que fue la 87, pero también muestra un desafío que este país tiene, ¿no es cierto?, con todo el potencial que les mencionaba. Chile ocupa en ese ranking el puesto 42, Ecuador el 62 y Costa Rica el 63. Hay mucho en qué crecer. Y en ese crecimiento, ustedes deben saber, y les cuento, de que Colombia y los gobiernos colombianos han venido desarrollando un potente programa de infraestructura vial denominado 4G, que fue presentado por allá por el año 2012 y que se sigue ejecutando con inversiones que alcanzan a los 18.000 millones, con la construcción de más de 8.000 kilómetros de carretera. Pero el 4G se ha pensado en un poco más allá, ya se piensa en el 5G, y es por eso que durante la última década se han realizado la intervención de 91 aeropuertos, con una inversión que supera los 2.000 millones de dólares aquí en Colombia. Entre 2010 y 2018 se han realizado la construcción y mejoramiento de 60 terminales portuarios, con una inversión de 1.100 millones de dólares. Es por eso que específicamente el año 2019 la construcción de obras civiles creció en un 10,7%, lo que generó un aporte de 1 punto al PIB, llegando al 3,3%. En este contexto, los proyectos multimodales son el futuro de la infraestructura colombiana. Por lo tanto, ese concepto, ese potencial que le estoy esbozando, ¿no es cierto?, es que las constructoras discuten hoy en día un conjunto de nuevos proyectos de infraestructura denominados 5G, que incluyen además carreteras, obras fluviales, puertos y aeropuertos. Todos grandes lugares en que hay un potencial para la inversión. Es cierto, son tiempos en que uno tiene que pensar de manera creativa y hacer un esfuerzo adicional, porque la pandemia nos ha generado una crisis. Y ahí entra la frase tan popular, una crisis es una oportunidad. Pero en el caso de la infraestructura, creo que además de una oportunidad, es una herramienta de desarrollo y que va a apalancar el despegue y la salida de esta crisis. Porque en definitiva, existe un consenso entre autoridades públicas y privadas a que la mejor política para reactivar una economía consiste en sacar adelante proyectos de infraestructura, lo que genera un círculo virtuoso en generación de empleos y en generación de un crecimiento económico. Y ahí, ustedes que son de este mundo de la infraestructura, les quiero decir que entre Chile y Colombia tenemos construidas grandes autopistas, grandes puentes que conectan a nuestros dos países. Tenemos un acuerdo comercial con un tratado de libre comercio que establece un trato nacional y un trato de nación más favorecida que genera grandes ventajas para inversiones chilenas y, ¿por qué no también mirarlo, no es cierto? Y es un llamado de doble sentido a inversiones colombianas en Chile para el tipo de servicios y inversiones en el ámbito de la infraestructura. Y además de eso, tenemos el Tratado del Libre Comercio, ¿no es cierto?, en el marco de Alianza del Pacífico, tal vez el acuerdo de integración más potente que tenemos en la región. Por lo tanto, además complementamos estas grandes autopistas, estos grandes puentes con el Tratado de Libre Comercio. Y sobre eso tenemos acuerdos para evitar la doble tributación entre Chile y Colombia, que establece un impuesto de renta de prestación de servicios inferior al general, que le da una ventaja a los proveedores chilenos y también a los colombianos que podrían ir a Chile, ¿no es cierto?, frente a potenciales competidores.
Tenemos ventajas comparativas, tenemos grandes carreteras abiertas, tenemos dos presidentes que tienen una alta sintonía política en cuanto a la mirada de desarrollo, y tenemos por sobre todo esta sintonía que abre un mercado de casi 50 millones de habitantes a nosotros, que somos 18 millones de habitantes, ¿no es cierto?, para desarrollar inversiones, comercio y sobre todo aportar al desarrollo de nuestros pueblos a través de la infraestructura. Les deseo mucha suerte, que terminen profundamente motivados y abriendo nuevas oportunidades de negocios en este país. Y si es posible que miremos con optimismo que si hay un nuevo Congreso de Infraestructura, que generalmente era en el segundo semestre de este año, ¿no es cierto?, tengamos representantes chilenos en ese Congreso de Infraestructura y cuenten con esta embajada, con nuestra oficina comercial, con ProChile y con la oficina comercial aquí en Colombia, ¿no es cierto?, como socios de lo público y privado, para que inversiones chilenas se afiancen aquí en Colombia y las acompañemos en todo su desarrollo. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, agradecemos, muy agradecido las palabras, embajador, nuestro embajador de Chile en Colombia, señor Ricardo Hernández, y efectivamente nos vamos a tomar de sus palabras y vamos a gestionar una agenda también importante, porque sin lugar a duda la infraestructura pública va a cumplir un rol fundamental en poder recuperar nuestros países en función del empleo y en función de un desarrollo futuro. Y por eso mismo, para continuar en esta actividad y en este tema, quiero presentar al señor Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI desde el año 2019, quien nos mostrará los principales proyectos de gran infraestructura de Colombia. Él es abogado y economista, ha sido miembro de la Secretaría Jurídica de la Comisión Presidencial de Infraestructura, asesor de la presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, fue director jurídico de Aliática, que es el brazo de inversión en LATAM de IFM Investors, y entre sus principales logros profesionales se destaca el liderazgo del cuarto de reactivación económica, espacio creado por el gobierno nacional para atender y solucionar de forma prioritaria los proyectos de infraestructura. La ANI, que es un símil a lo que fue nuestro fondo de infraestructura, que ya tiene otro nombre, y lo miramos con cierta nostalgia, es una agencia nacional estatal de naturaleza especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que tiene por objeto planear, ejecutar y evaluar proyectos de concesiones y asociaciones público-privadas para la infraestructura pública. Al término de la presentación del señor Gutiérrez, podremos formular las preguntas que lleguen al número de WhatsApp que está en pantalla en este momento. Muchas gracias y dejo con ustedes al señor Manuel Felipe Gutiérrez. Aló, ¿me oyen ahí? Sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial y afectuoso para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Al señor embajador, un saludo muy afectuoso. Así es, nuestro gobierno tiene una relación muy estrecha con el gobierno chileno y pues nuestro pueblo es muy cercano al pueblo chileno. Y pues en esta época de crisis tan compleja, creo que tenemos un enfoque muy parecido. Y en nuestro caso estamos buscando herramientas que nos permitan superar el efecto cíclico del coronavirus. Se está hablando de una caída en el Producto Interno Bruto de Colombia cercano al 5.2%, pero pues eso naturalmente depende de lo que venga en los siguientes días, siguientes meses y eventualmente siguientes años. Afortunadamente, en el caso colombiano, como en el caso chileno, no hemos tenido un altísimo número de contagios, tenemos un número considerable, pero pues afortunadamente ha estado bastante más controlado que en otros países de la región. Y el número de muertos, como ha ocurrido también en Chile, es bastante menor al de otros países. Creo que hemos aplicado políticas similares y pues bueno, esto vamos bastante bien. Yo en este espacio les quiero mostrar lo que nosotros hemos hecho en estos 2 años en la estructuración de lo que se llama la quinta generación de concesiones. No sé si me puedan, por favor, proyectar la presentación que enviamos. Y mientras tanto, mientras eso se da, yo les voy contando lo que nosotros
Nosotros recibimos el programa más ambicioso en América Latina, en nuestra historia, en Colombia, de desarrollo de infraestructura. En su momento también fue el programa más ambicioso en América Latina, la cuarta generación de concesiones. Era crítico y sigue siendo crítico porque Colombia se encontraba en los índices de competitividad cerca del puesto 120 sobre 150 que usualmente trae las mediciones del Foro Económico Mundial. Y en Colombia se decidió trazar una ruta que se definió en el Plan Maestro de Infraestructura de Transporte y esa ruta se ha venido siguiendo. La cuarta generación de concesiones implicó inversiones cercanas solamente en CAPEX a 50 billones de pesos. Con CAPEX más OPEX estamos hablando de un programa que cuesta cerca de 100 billones de pesos, el equivalente más o menos a unos 30 billones de dólares. Tuvimos distintos inconvenientes en la ejecución del programa. Era un programa muy grande, muy ambicioso y fue necesario de alguna manera sentarnos a ver cuál era la ruta y esa es la que hacían mención hace un rato del cuarto de reactivación. Les voy a contar rápidamente la experiencia. Estando yo de viceministro de Infraestructura, la ministra y el presidente me encargaron ponerme al frente de la reactivación de los contratos de cuarta generación porque eran proyectos muy grandes que estaban estancados y que necesitaban naturalmente el impulso y la decisión para salir adelante. Les estoy hablando mediados de 2018 y ahí ustedes empiezan a ver el impacto que empezó a tener las distintas medidas que tomamos cuando empezó este gobierno. De un universo de 29 proyectos, teníamos cerca de 10 proyectos andando a una buena marcha y los demás con problemas críticos que han implicado en muchos casos su paralización o ni siquiera, de hecho, ni siquiera habían empezado obra en muchos casos. Entonces empezamos a trabajar muy fuertemente en este cuarto de reactivación con la Agencia Nacional de Infraestructura, con los distintos vicepresidentes de la ANI, el entonces presidente de la ANI, y pues ahí ustedes empiezan a ver cómo empezó a aumentar la participación de las carreteras en el PIB de construcción, esa es la medición del Producto Interno Bruto colombiano, y cómo la infraestructura cada vez empieza a tener un rol más específico. Acá vemos obviamente el efecto cíclico que se ve en cada año, pero pues si lo comparamos 2019 con inicios del 2019, ustedes ven un crecimiento exponencial. Y esto es cómo creció el sector después de pues, que entramos y empezamos a adoptar las distintas medidas y la política de reactivación de la cuarta generación. Nosotros entramos en el tercer trimestre del año 2018. Si uno hace una serie un poco más larga, ve que la caída es aún más pronunciada. Esto pues respondió a distintos factores políticos que no son del caso analizar. Lo importante es que le logramos dar un vuelco a la situación. En el cuarto trimestre del 2018 llegamos a un crecimiento del 6.7% en el sector de infraestructura. En el segundo trimestre del 2019 crecimos casi al 15%. Y en el primer trimestre del 2020 tuvimos un crecimiento del 9.1%. ¿Esto por qué se debe? ¿A qué responde esto? A que logramos poner los distintos proyectos en funcionamiento. Pasamos de tener 10 contratos en promedio cercanos a los 600, 700 millones de dólares de inversión a tener 24 contratos de concesión en funcionamiento, que es la situación actual. Y esperamos cerrar este trimestre sobre los 26, 27 proyectos de concesión de 4G en obra. Cada contrato de concesión genera solamente en empleos directos cerca de 3.000 empleos y entre directos e indirectos estamos hablando de una cifra que se ha calculado cercana a los 20.000 empleos por cada billón, 25.000 empleos por cada billón de pesos que se invierte. Esa es una medición que hace un think tank de Colombia que se llama FEDesarrollo. Entonces, pues estamos ejecutando cerca de 50 billones de pesos. Estamos hablando de la generación de más de 1 millón de empleos en Colombia como consecuencia de esta política, de estos proyectos. Y esto pues naturalmente implicó una dinamización importantísima de la economía colombiana. El año pasado nuestra economía creció al 3.3%.
nosotros hicimos un ejercicio y si el sector de infraestructura no hubiera crecido de la manera que ustedes lo ven ahí, si nos hubiera crecido al 0%, la economía colombiana no habría crecido 3.3, sino habría crecido 2.3%. Entonces, pues el impacto sí es muy importante, la generación de empleo es muy importante. Este año creemos que en el segundo trimestre, naturalmente, efecto COVID, tuvimos unos impactos significativos, pero desde el 13 de abril nosotros entramos a un aislamiento preventivo obligatorio, así se ha llamado en Colombia, que es una especie de confinamiento en las casas, en los hogares de cada uno, y eso se dio desde mediados de marzo y a mediados de abril se empezaron a abrir algunos sectores económicos. Uno de los primeros fue la infraestructura y nosotros nos tardamos cerca de un mes en reactivar plenamente los proyectos, un poco más de un mes, mes y medio más o menos, para estar nuevamente a ritmos comparables antes del COVID, y esto lo hicimos con muchísimo cuidado. Entonces no lo hicimos inmediatamente, sino lo fuimos haciendo de manera progresiva, cuidadosa. Tuvimos la expedición de unos protocolos de bioseguridad inicialmente por parte del Ministerio de Salud, y cada concesión estaba obligada a implementar sus propios protocolos de bioseguridad. Esto generó obviamente un proceso, cada protocolo se tardaba más o menos una semana, 2 semanas en su elaboración y su aprobación por parte de los auditores, de los interventores de los contratos. Y con las aprobaciones nosotros no iniciábamos inmediatamente obra, sino lo que nosotros hacíamos era lo socializábamos con las autoridades locales, pues porque naturalmente los focos donde se encuentra el coronavirus, o donde se encontraba en ese momento, ya está mucho más desperdigado, pero donde se encontraba eran las principales ciudades. Entonces el miedo era que viniera gente de las principales ciudades a los pequeños municipios y se generaran infecciones de manera masiva. Entonces fue muy importante hablar con los gobernadores, con los alcaldes de cada municipio, y no requeríamos su aprobación expresa, pero sí buscábamos que se sintieran cómodos con lo que íbamos a hacer. Lo logramos. Afortunadamente, ya tenemos en este momento en obra directamente, los empleados directos, cerca de 50.000 personas ya están trabajando en las obras. Esperamos llegar a cerca de 70, 80.000 personas en los próximos meses, ya con los nuevos proyectos que están ingresando. Entonces, esto lo hemos logrado hacer de una manera muy importante, y ahora lo que estamos haciendo es analizando el efecto del COVID en los contratos de concesión. Tenemos solamente en carretero 46 concesiones viales, tenemos 3 concesiones férreas, tenemos 6 concesiones aeroportuarias que recogen 16 aeropuertos, y tenemos un poco más de 60 puertos concesionados. Entonces, lo que nosotros establecimos fue unas mesas que se están realizando con el gremio de los concesionarios, se llama la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo estamos haciendo para los distintos modos de transporte. Estamos haciendo una mesa de trabajo. Ellos nombran unos delegados, de la ANI están asistiendo mis vicepresidentes, y naturalmente pues tenemos un feedback permanente. Estamos haciendo 2 reuniones semanales, y esto tiene una razón de ser. Y es, si vamos a hacer renegociaciones de los contratos, tienen que ser masivas, tienen que ser transparentes y tienen que ser de cara a las entidades que nos controlan. Acá se llaman los entes de control, la Procuraduría, la Contraloría. Y esto tiene una razón de ser, y es que estamos buscando evitar focos de corrupción en estas renegociaciones que en América Latina, ustedes bien saben, han dejado algunas experiencias que son complejas. Entonces, no queremos que esta situación empañe un programa que afortunadamente, el programa de cuarta generación, ha estado libre de denuncias de corrupción y de hechos complejos que se deban lamentar, y sobre todo pensando en la quinta generación de concesiones, donde estamos buscando la vinculación masiva de capital internacional. Entonces, pues ustedes acá tienen el comportamiento, sigamos por favor. Y ya entramos puntualmente a la quinta generación de concesiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta y la quinta generación de concesiones? Que estamos buscando aprender de la experiencia. Realmente ese es el cambio más importante. Y buscando aprender de la experiencia, encontramos que requerimos algunos ajustes para que los proyectos sean sostenibles.
A mí me gustaría, por favor, que nos vayamos al último slide y ahorita volvemos a este que dice primera ola, porque les quiero mostrar un mapa para que ustedes vean la dimensión que tiene para nosotros el programa de cuarta generación de concesiones, de cuarta y quinta generación de concesiones. Lo que ustedes ven en azul es el programa de cuarta generación de concesiones, lo que ustedes ven en amarillo es el programa de quinta generación de concesiones. Si ustedes lo ven en conjunto, es un nuevo país el que se está construyendo. Y Colombia ya subió cerca de 20, 30 puestos en los índices de competitividad. Esperamos que subamos otros 30 puestos después de la implementación de estos proyectos. Estamos esperando ya tener una infraestructura bastante más moderna y bastante más robusta a la que tenemos hoy. Colombia tiene una particularidad y es que tiene en el sur, cerca del suroriente más o menos, la zona selvática del Amazonas, y al oriente está una llanura tropical que se crea, que pues es una zona que no tiene una alta concentración de población, por eso el país se ve de esta manera de alguna forma. Y acá lo que estamos haciendo, para explicarles cuál es la lógica sobre la que estamos trabajando, es conectar las principales que tiene Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, con los distintos puertos por donde se puede exportar o importar para hacer que el país sea más eficiente. Esa realmente es la lógica, y también generar mejores conexiones con Ecuador para poder generar exportaciones o importaciones al resto del continente. Nosotros no nos podemos conectar con Panamá porque tenemos una barrera natural que es el tapón del Darién, que es una selva muy espesa que no puede ser intervenida. Entonces, nuestra frontera, y pues con Venezuela, pues el hecho es ampliamente conocido. Brasil y Perú, estamos conectados con ellos por a través del Amazonas, y pues por razones ambientales no podemos intervenir de manera masiva estas zonas. Entonces, realmente nuestro punto de comunicación en este momento con el resto del continente es Ecuador. Entonces, en cuarta generación se generan dos conexiones con Ecuador. Una que se llama Santana Mocoa Neiva y la otra se llama Pasto Rumichaca. Rumichaca es justo en la frontera con Ecuador. Y ahí ya empezamos con la conexión de las demás, de una concesión amarilla, que es la que nos va a conectar con Popayán, y ahí ya estamos llegando a Cali, que tiene otra concesión de 5G, perdón, que ya fue abierta. Si ustedes ven Bogotá, ahí está previsto una gran línea amarilla. Bogotá está en toda la mitad del mapa, que nos conecta con los puertos. Ahí nos falta un proyecto que es de la tercera generación de concesiones, y esto va a permitir que Bogotá esté conectada en doble calzada tanto con Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que son los principales puertos que nosotros tenemos en el Caribe. Y también Bogotá queda conectada con doble calzada con Buenaventura, que es nuestro principal puerto en el Pacífico. Medellín va a tener y está teniendo una revolución en las vías que están a su alrededor. Medellín está en el noroccidente del país, y alrededor de Medellín se generan una serie de conexiones muy importantes que mejoran la movilidad. Es una zona muy montañosa. Medellín está en toda la mitad de las montañas. Entonces era necesario hacer unas intervenciones gruesas. Se están haciendo unas dobles calzadas muy robustas alrededor de Medellín que van a muy buen ritmo. Y por último en Cali, Cali tal vez, el Valle del Cauca tal vez tiene la infraestructura más desarrollada de todo el país. Ahorita sacamos una concesión para hacer aún más robusta esta infraestructura, y en adición, y ahorita lo van a ver, tenemos la construcción del ferrocarril que conecta el interior del país en la zona plana bordeando el río Magdalena, que es nuestro principal afluente hídrico, con el puerto de Santa Marta. Entonces esto va a llegar hasta el interior del país a un sitio que se llama La Dorada. En La Dorada conecta la doble calzada que baja desde Bogotá. Y en adición a ello, tenemos unos proyectos de infraestructura fluvial que resultan muy interesantes. Uno es la navegabilidad del río Magdalena, que sale desde el punto donde el río es navegable en una ciudad que se llama Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, y sube hasta Barranquilla, y ahí se genera una bifurcación ya a unos 100 kilómetros más o menos de Barranquilla, en un sitio que se llama Calamar, y en Calamar se genera una
salida adicional del río a través del Canal del Dique, que fue construido por los españoles en la colonia entre el siglo XVI y el siglo XIX. Es un proyecto de 117 kilómetros. Es una obra que tiene una inversión muy gruesa, tiene un componente más ambiental que de infraestructura, pero pues por ahí sale cerca del 70-80% de la carga que se mueve por todo el río. Con todo este mapa, más una serie de modernizaciones aeroportuarias que ahora les explicaré en un momento, el país va a cambiar sustancialmente. Entonces, si nos podemos devolver, por favor, a lo que es la presentación general de 5G. Perfecto, primera ola. Entonces, ¿qué son estas olas? Es el momento en que se van a abrir los proyectos. Entonces, ahora tenemos de la quinta generación de concesiones la primera ola. Y acá les quiero contar, ¿cuál es la diferencia entre 4 y 5G? Es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Nosotros vimos que los proyectos estaban muy bien pensados, pero en las regiones generaban mucha prevención por una razón básica, y es porque implican muchas veces la subida de los peajes, el cobro que se hace por transitar por la vía. En algunos proyectos que eran bastante ambiciosos se establecieron tarifas de cerca de $7 por cada paso, lo que termina siendo para zonas muy pobres del país algo absolutamente prohibitivo. ¿Por qué se establecen esas tarifas? Porque los aportes del gobierno a los proyectos en algunos casos eran inexistentes porque eran iniciativas privadas donde solamente se vinculaba capital privado y las inversiones se pagaban vía la tarifa de los peajes. El problema que ello genera, pues ustedes se imaginarán, son una serie de descontentos sociales muy complejos que estamos viviendo en varios proyectos de cuarta generación y que tenemos que modificar. Bajo ese entendido, estamos buscando que los proyectos tengan tarifas que correspondan a la capacidad de pago de las regiones. Y pues si es necesario poner recursos adicionales del gobierno, los ponemos, o si es necesario generar optimizaciones de caja en las inversiones que se van realizando, también lo hacemos. Entonces podemos desarrollar los proyectos a partir de ciertos disparadores de tráfico que implican que ya se tiene el tráfico necesario para poder avanzar a la siguiente etapa. Entonces, ese es un entendido que nosotros tenemos y que nos parece que hace bastante sentido y va en la línea de la sostenibilidad de proyectos planteada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es la primera línea de sostenibilidad. La segunda línea de sostenibilidad es la sostenibilidad ambiental. Necesitamos que los proyectos sean resilientes al cambio climático. Colombia, por sus condiciones, puntualmente porque está en el trópico, tiene unas condiciones ambientales que son extremas. Nosotros podemos pasar fácilmente de una concesión de 120 kilómetros, de tener una temperatura de 40 grados a tener una temperatura de 1 grado, 2 grados centígrados. Eso pasa, por ejemplo, cerca de Bucaramanga, donde tenemos una concesión que empieza prácticamente al lado del río Magdalena y termina empatando en la parte alta de los páramos de los Andes. Entonces, tenemos condiciones extremas y tenemos que crear infraestructura que sea resiliente al cambio climático. Y es nuestro segundo punto, y en eso hacemos un énfasis especial, sobre todo en los proyectos de tipo fluvial. El tercer énfasis que para nosotros resulta importante es la sostenibilidad institucional, y eso ya corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura. Es una entidad que se creó hace cerca de 8 años, que ha sido un buen experimento, y pues yo en ese momento estoy honrado de ser su presidente. Y en ello lo que estamos haciendo para garantizar la mejora en las condiciones de la ANI es llevarla al cumplimiento de los estándares de la OCDE de gobierno corporativo y de buenas prácticas institucionales. Para eso contratamos a EY, que en este momento está trabajando en las reformas que tenemos que hacer de arquitectura institucional de la entidad, y pensamos implementarlas al finalizar el año para tener una entidad bastante más robusta. Sin perjuicio de ello, la ANI es calificada como una de las mejores instituciones de su tipo, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y acá, por ejemplo, les doy un dato. La semana pasada nos fue presentado un índice, una evaluación que se hace de conformidad
de los empleados dentro de la agencia, qué tan contentos están en el trabajo. La media pública es cerca del 70%. Nosotros estamos en el 91%, somos la agencia mejor ranqueada, la entidad mejor ranqueada del gobierno dentro de su clima organizacional. Y también fuimos evaluados por nuestro desempeño institucional, por una entidad estatal que evalúa todo el desempeño de todas las entidades del Estado, y estamos cerca al 90%, siendo la media cerca del 70% también, 75%. Entonces, es una entidad robusta que tiene que ser cada vez más robusta, que requiere un consejo directivo, ya una junta directiva que se va a crear para el manejo de la misma y tratar de blindarla de los ciclos políticos e intereses políticos y volverla una entidad netamente técnica que maneja el portafolio de inversiones más importante de infraestructura que se está ejecutando en el país. Entonces, acá les presento rápidamente la primera ola. Tenemos solamente, empecemos desde el sur del país para el norte, tenemos el proyecto de Accesos Cali-Palmira, tenemos una inversión cercana a los 1.16 billones de pesos. En este momento el peso, como todas las monedas de los países emergentes, ha tenido unas fluctuaciones muy grandes. En el caso colombiano, como nuestras exportaciones dependen en buena medida del petróleo, aún ha sido más volátil con la recuperación del precio del petróleo y la mejora en el ambiente internacional luego del miedo que ha generado el COVID. El precio del peso ha venido apreciándose. Al comienzo del año estábamos alrededor de 3.000 pesos por dólar. Llegamos a estar sobre los 4.200 hace más o menos un mes. Ya estamos sobre los 3.650 pesos. Fue el cierre de la tasa representativa del mercado el día de ayer. Entonces, más o menos, para hacerse una idea, estamos multiplicando esto, dividiendo más bien entre 3 para que ustedes puedan tener la dimensión en dólares. En el caso de Accesos Cali-Palmira, tenemos una inversión cercana a 1.16 billones de pesos, cerca de 400 millones de dólares solamente en CAPEX. Acá les estoy hablando de CAPEX, no OPEX. El monto en OPEX acá es alto porque estas son vías que están casi todas en doble calzada, en algunos casos doble calzada con 3 carriles. Tenemos también la vía que conecta Buga con Buenaventura, que es Buga es una ciudad que queda en el Valle del Cauca, el departamento del Valle del Cauca, que conecta con nuestro principal puerto en el Pacífico, que es Buenaventura. Ahí requerimos una inversión significativa, cercana a los 2.4 billones de pesos. Estamos hablando de una inversión total cercana a los 800 millones de dólares, y lo que hemos hecho es dividirla en 2 proyectos equivalentes, cada uno cercano a los 400 millones de dólares. Tenemos otro proyecto ya alrededor de Bogotá. Realmente son 2. El primero, la avenida longitudinal de Occidente, que es la creación de una vía circunvalar a Bogotá que conecta desde el sur de Bogotá hasta la calle 13, que es a la altura más o menos del centro de la ciudad. Es una avenida que conecta con el centro de la ciudad y la conexión se da justo en el borde donde empieza la ciudad. Ahí tenemos, esa se llama la ALO Sur, tenemos una inversión cercana a los 660.000 millones de pesos, 0.6 billones de pesos. El otro proyecto que tenemos es la ampliación a la salida de las salidas norte de Bogotá, la autopista norte. La autopista norte es una vía que tiene cerca de 70 años, fue construida en el gobierno de un presidente que tuvo Colombia en los 50, en una época de dictadura, Rojas Pinilla, y lo que se va a hacer es ampliar la autopista de 3 carriles a 5 carriles en cada sentido. Es una vía que ya se queda corta frente a las necesidades de la ciudad, está generando un embotellamiento. Entonces se va a generar una ampliación en total desde la calle 196 hasta la calle 245, que es el límite de la ciudad de Bogotá. Y de la calle 245 en adelante ya empieza una concesión que ya está en 5 carriles. Entonces este es un tramo urbano que requerimos ampliar, y también una avenida que se llama la Carrera Séptima, que es una de las principales vías de acceso históricas a la ciudad, y solamente está en un carril y muy deteriorada. Entonces vamos a construir una segunda calzada
y a mejorar sustancialmente las condiciones geométricas de esta vía. Ahí estamos hablando de una inversión cercana a los 400 millones de dólares. Siguiendo, tenemos el proyecto Ruta del Sol 2. Ruta del Sol 2 fue un proyecto que generó su caducidad por la vinculación que se tuvo con Odebrecht, una situación absolutamente crítica y desafortunada. Entonces, lo que vamos a hacer es concluir la obra que ellos no hicieron. Tenemos que hablar de cerca de 250 kilómetros de doble calzada. Es en una zona que es plana, justo va bordeando el río Magdalena. Entonces, lo que hicimos fue dividir el proyecto en dos concesiones, una que empieza en Puerto Salgar y va hasta Barranca Bermeja, y el otro que va desde Barranca Bermeja hasta San Roque, donde empata con otro proyecto que es la Ruta del Sol 3, que afortunadamente se está ejecutando, estuvo paralizado durante varios años, cerca de 5 años, y logramos ponerlo en funcionamiento nuevamente y estamos teniendo unos muy buenos rendimientos de obra. Ahí, entre esos dos proyectos, entre Puerto Salgar, Barranca Bermeja y Barranca Bermeja, San Roque, estamos hablando de una inversión cercana a los 3.6 billones de pesos. Eso es cerca de 1.2 billones de dólares, 1.200 millones de dólares. Eso es lo que tenemos pensado para la primera ola de concesiones, o sea, esos son los proyectos que ya están estructurados, que están pendientes de aprobaciones y cuya licitación se abrirá en el segundo semestre de este año o en el primer semestre del siguiente año. También vienen los proyectos aeroportuarios. Estos proyectos, de alguna manera, salvo uno, están en hold, y la razón pues es obvia, y se están generando unas expectativas muy complejas del comportamiento del tráfico aéreo. Todavía en este momento es imposible predecir el comportamiento que va a tener el tráfico aéreo, cuándo se va a restablecer plenamente el tráfico aéreo internacional. Nacional será dentro de poco tiempo, internacional en Colombia se ha anunciado para el 1 de septiembre, pero eso no implica que los demás países vayan a tener sus fronteras abiertas para el tráfico aéreo. Pero pues ahí tenemos un paquete bien interesante de proyectos que seguramente se retrasarán, pero se ejecutarán. Tenemos previsto sacar las licitaciones este año. De golpe no será probablemente el siguiente o el siguiente año que estarán abiertas, pero se piensa en sí abrir. Ahí tenemos la ampliación del aeropuerto de Cali, en esta IP que se llama Aeropuertos de Suroccidente. Vamos a ampliar el aeropuerto de Cali, el aeropuerto de Buenaventura y el aeropuerto de Neiva. Estamos hablando de una inversión cercana a los 1.2 billones de pesos en CAPEX. El aeropuerto de Cartagena, el actual aeropuerto de Cartagena, vamos a ampliarlo porque su capacidad de este proyecto sí o sí va a avanzar a un ritmo mayor, porque el aeropuerto de Cartagena se quedó pequeño hace mucho. Cartagena tiene un tráfico al año cercano a los 5.2, 5.5 millones de pasajeros, y tenemos un aeropuerto que tiene capacidad solamente para recibir 5 millones y medio de pasajeros. Entonces, el aeropuerto ya se quedó pequeño. Es muy probable que se generen caídas de tráfico, pero en unos 2, 3 años vamos a necesitar una ampliación. Cartagena tiene una particularidad, y es que es el principal destino turístico de Colombia, y una buena parte de sus turistas, si no la gran mayoría, acceden a la ciudad vía transporte aéreo. Entonces, sí necesitamos generar ampliaciones significativas y rápidas para que la ciudad pueda tener un aeropuerto de acuerdo a las necesidades actuales. Entonces proyectamos un aeropuerto que va a ser a 8 años, que va a estar en capacidad de recibir cerca de 8 millones de pasajeros, que es el tráfico estimado, seguramente para dentro de 8, 10, 12 años más o menos que se tiene previsto. Y también se va a hacer un nuevo aeropuerto que se va a denominar el aeropuerto de Bayunca, que es cerca a Cartagena, que es un aeropuerto pensado para cerca de 10 millones de pasajeros, con capacidad de expandirse hasta 30 millones de pasajeros. Con seguridad, este aeropuerto, cuando se ejecute, va a ser no solamente el principal aeropuerto del norte del país, sino también tiene vocación de competir
con el hub que tiene Copa en Panamá. Por último, tenemos la IP Campo de Vuelo del Aeropuerto El Dorado, que son unas mejoras que se van a hacer en el lado aire del Aeropuerto El Dorado, que también requiere una ampliación. El Aeropuerto El Dorado en la actualidad está en capacidad de recibir cerca de 40 millones de pasajeros, el tráfico ya está llegando a los 35 millones de pasajeros, y lo que se tiene pensado es generar las condiciones de expansión para que el aeropuerto esté funcional hasta el año 2050, o sea, que esté en capacidad de recibir todo el tráfico que se requiere. Eso implica duplicar su capacidad, pasarlo a 80 millones de pasajeros, que es equivalente al tráfico que en estos días, pues en estos días no, antes de la pandemia tenía el aeropuerto Charles de Gaulle o el aeropuerto de Heathrow en Londres. Y los otros proyectos, tenemos la APP del Río Magdalena, que se los mencionaba hace un rato, es la navegabilidad de cerca de 700 kilómetros desde la ciudad de Barrancabermeja hasta la desembocadura del río Magdalena, un poco más arriba de Barranquilla, en un punto que se llama Bocas de Ceniza. Y el otro, ese requiere una inversión de cerca de 580.000 millones de pesos en CAPEX, estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares. Y la otra inversión que es bastante gruesa es la del Canal del Dique. Y el Canal del Dique es un proyecto bastante ambicioso. Ahí lo que vamos a hacer es corregir el canal, como les contaba, se hizo entre el siglo XVI y el siglo XIX, y funcionó bastante bien. Era la conexión de Cartagena, que era el principal puerto que tenía la colonia para sacar las riquezas que salían de Perú y demás hacia España. Era un puerto, era realmente un puerto militar que cumplía más o menos las mismas veces que cumplía La Habana. Se hizo el canal para conectar el interior del país con el puerto de Cartagena, y después de eso, en el siglo XIX, su funcionamiento fue óptimo hasta los años 80, cuando fue intervenido para mejorar sus condiciones geométricas, pero pues se generó un daño ambiental muy grande que se vio reflejado en el año 2011 con las inundaciones en una ola invernal que vivió el país muy compleja, una ola invernal tropical muy fuerte, que generó unas inundaciones masivas. Y fue necesario hacer unas intervenciones paliativas en su momento, y esta es la intervención bastante más robusta. Vamos a construir una serie de esclusas y de compuertas a lo largo del Canal del Dique. Tenemos una inversión un poco superior a los 600 millones de dólares, cerca de 700 millones de dólares, y este proyecto en particular está teniendo el apoyo del Banco Mundial, que lo considera uno de los proyectos más interesantes de su tipo en el mundo. Entonces estamos teniendo no solamente el apoyo técnico de inversión no reembolsable del banco, aparte de eso, pues nos van a apoyar durante el proceso de contratación. Ese proyecto esperamos que se abra la precalificación para que los interesados puedan conocer los estudios que se tienen y demás, y esperamos hacerlo en este mes de junio. Ya la licitación propiamente dicha para escoger el contratista será efectuada seguramente al finalizar este año, comenzando el siguiente año. También tenemos, y esto donde vamos a conectar el tren que viene desde Santa Marta. Ese tren conecta con un punto que se llama Chiriguaná. En Chiriguaná, hasta ahí llegan los trenes que mueven carbón en Colombia. Colombia tiene tiene la mina, de hecho, la mina a cielo abierto más grande del mundo de carbón, que es el Cerrejón. Y tiene una serie de minas a lo largo del norte del país, carboníferas. Entonces ahí tenemos un ferrocarril que está en capacidad de mover cerca de 100 millones de toneladas. En este momento, por la caída del precio del carbón y demás, está moviendo cerca de 50 millones de toneladas, pero funciona de una manera bastante eficiente. Es considerado el ferrocarril más eficiente de América Latina. Es un ferrocarril que no está en trocha estándar, sino en trocha yárdica,
pero cumple bastante bien su función. De hecho, en muchos sitios existe una segunda línea que se ha creado debido al alto volumen de carga que se mueve. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es recuperar el corredor férreo que existe desde Chiriguaná, que es el límite de este ferrocarril que les estaba mencionando, con La Dorada, que ya es en el interior del país, que es el punto donde conecta con Bogotá, la doble calzada que sale de Bogotá, para generar pues una alternativa multimodal para el transporte de la carga del país. Ahí lo que se piensa hacer y lo que se va a hacer es una recuperación de la red férrea. Hablo de recuperación porque Colombia hasta los años 60 tenía en operación cerca de 3.500 kilómetros de red férrea que fue abandonada poco a poco, sobre todo por las condiciones topográficas del país, porque el ferrocarril no resultaba muy eficiente para carga cuando la pendiente era muy alta, sobre todo este ferrocarril que se tenía en Colombia de trocha yárdica, pero sin perjuicio de ello, cuando la pendiente es baja, como ocurre bordeando el río Magdalena, en el valle del río Magdalena, el ferrocarril es muy eficiente. Entonces tenemos pensado hacer una inversión bien importante. El siguiente año estamos terminando la estructuración del proyecto. Esta inversión va a ser cercana a los 600 millones de dólares para conectar La Dorada con este ferrocarril carbonífero que se llama Fenoco y poder llevar la carga hasta Santa Marta. Son cerca de 450 kilómetros que contiene este ferrocarril, y pues a eso hay que sumarle los que están en el norte del país que están en correcta operación, y vamos a unificar los estándares para extender el ferrocarril operativo hasta el municipio de La Dorada y poder mover la carga. Este proyecto será abierto el siguiente año y estimamos que puede tener capacidad de mover cerca de 5 millones de toneladas. Esa es la carga que se tiene prevista que se pueda llegar a mover en un escenario optimista a cerca de 20 años. Acá lo que vamos a hacer no es abrir una iniciativa, una APP común y silvestre. El gobierno va a aportar la totalidad de los recursos para hacer la construcción de la infraestructura y lo que es la construcción de, pues, y las mejoras, y sobre todo de varios puentes que aún están en madera y pues naturalmente necesitan actualizaciones, y lo que se va a concesionar va a ser la operación de mantenimiento. La construcción también va a estar dentro de la concesión, pero se paga de una manera distinta para que no se genere presiones grandes de caja. Entonces ese proyecto va a estar el siguiente año. Ya tenemos la estructuración técnica concluida y estamos avanzando en la estructuración financiera y en la estructuración jurídica, y el siguiente año este proyecto debe quedar adjudicado. Entonces vamos a tener, yo lo he llamado el tronco de la movilidad del país, que es alrededor del río Magdalena, que si ustedes lo ven ahí en el mapa está pensado, pues naturalmente porque va a quedar dentro de las distintas APPs, pero si ustedes hacen un movimiento, conecta hasta el interior del país, y si uno ve un mapa, se extiende bastante más y termina empatando casi en la frontera con Ecuador. Eso es lo que atraviesa el río Magdalena, la mitad del país, y es casi que equidistante con las principales ciudades, salvo Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, quedan relativamente equidistantes con el río Magdalena. Entonces ahí vamos a tener el río navegable, vamos a tener el tren funcionando y vamos a tener una doble calzada que se va a conectar desde el interior del país con los distintos puertos en la costa norte. Entonces, este paquete de proyectos que les acabo de mencionar, las licitaciones van a estar abiertas entre este año y el primer semestre del siguiente año. Sigamos, por favor. Yo creo que ya pasemos, ya les he contado como con algún nivel de detalle los proyectos, entonces Ginette, puedes pasar por encima. Estos cada uno se los vamos a enviar sin ningún inconveniente. Los proyectos aeroportuarios, lo que les estaba contando, y navegabilidad, y ese es el tren. La segunda ola de concesiones, que es lo que vamos a estructurar al finalizar este año y el siguiente año para abrir licitaciones en el año 2022, incluyen unas inversiones cercanas a los 33.8 billones de pesos, cerca de 10.000 millones de dólares en solo CAPEX,
y ahí tenemos distintos tipos de proyectos que van desde las conexiones, por ejemplo, les voy a contar rápidamente en qué consiste cada uno. Santuario Cañalegre es el tramo restante para conectar Medellín con este corredor que va al lado del río Magdalena en doble calzada. Entonces vamos a conectar Medellín en doble calzada con este tramo, pues con esa gran troncal que vamos a construir al lado del río Magdalena. Este tramo, Santuario Cañalegre, es el único pedazo que falta en doble calzada en el trayecto entre Medellín y el río Magdalena. Vamos a construir también, esto no es en doble calzada, solamente va a tener una parte en doble calzada, que es la conexión entre Pasto y Popayán, pero sí genera unos ahorros significativos por las condiciones geométricas de la vía. Hoy, entre Pasto y Popayán, son dos ciudades que están cercanas a los 250 kilómetros. El recorrido de un camión tarda cerca de 6-7 horas y con esta vía pasa a la mitad del tiempo, cerca de 3 horas y media, lo que tenemos calculado que se genera en eficiencias en esta vía. Esta vía permite conectar el interior del país con Ecuador por la cordillera occidental, que es una de las bifurcaciones que se crean de los Andes entrando a Colombia. La terminación de la Ruta del Sol 1 es un tramo de vía que nos falta de 20 kilómetros para poner en doble calzada Bogotá con Santa Marta. Ese tramo no pudo ser construido por un pleito que se generó, un proceso judicial al comienzos de la década pasada. Fue recortado a sus 20 kilómetros, entonces tenemos una vía de muy buenas especificaciones que termina en un túnel que sale a un potrero. Entonces nos faltan esos 20 kilómetros de doble calzada que los dejaremos contratados el siguiente año. Tenemos el proyecto Pereira La Virginia, que es un proyecto bastante más pequeño, una inversión cercana a los 260.000 millones de pesos, cerca de 80 millones de dólares, que es para hacer unas ampliaciones en el área urbana de Pereira y algunas mejoras en su conexión con el Valle del Cauca. Tenemos la concesión Zipaquirá Barbosa, que Bucaramanga es la quinta ciudad del país. Cercana a los 1.2 millones de personas viven en Bucaramanga. Si le pone el área metropolitana, estamos cercanos a los 2 millones de habitantes. Vamos a conectarla con Bogotá a través de esta concesión que termina conectando Zipaquirá Barbosa y Barbosa Bucaramanga. Son dos proyectos que requieren una inversión cercana a los 6.1 billones de pesos. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares. Y por otro lado, tenemos unas vías que pensamos construir en el oriente del país para conectar los llanos orientales, volverlo la principal despensa agrícola del país y una de las principales del continente. Y para eso necesitamos la construcción de estas vías, que es Duitama, Pamplona y Sogamoso, Agua Azul. Ahí conectamos los llanos con prácticamente norte de Santander, que eso es justo al lado de la frontera con Venezuela. Estamos hablando de una inversión cercano a los 1.000 millones de dólares entre ambos proyectos. San Roque Cuestecitas, que son unas vías en La Guajira, que es cerca, es una zona donde hay una transición entre la Sierra Nevada de Santa Marta, que es al norte del país, un sitio absolutamente espectacular, con el desierto de La Guajira. Y pues ahí tenemos una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos. Y la ampliación que les mencionaba, el aeropuerto El Dorado, para volverlo, pues, este gran aeropuerto que requiere la ciudad. Bogotá creo que tiene el segundo aeropuerto de mayor movimiento de carga del continente, pues de Latinoamérica, y creo que es el tercer aeropuerto que más pasajeros mueve en toda América Latina. Entonces tenemos que hacer una inversión cercana a los 9.4, cerca de los 10 billones de pesos. Estamos hablando de inversión superior en CAPEX a los 3.000 millones de dólares. Entonces, entre la primera ola y la segunda ola, estamos hablando de una inversión cercana a los 53 billones de pesos, que ese es nuestro paquete. Estamos hablando de un presupuesto cercano a los 17 billones de dólares. Y esta tal vez va a ser la principal herramienta contracíclica que va a tener el gobierno colombiano para enfrentar las consecuencias del COVID en los años siguientes. Eso es. Y pues este slide a mí me encanta porque es cómo vamos a dejar el país,
cómo va a cambiar el país, tanto la cuarta como la quinta generación, que es lo que estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Muy amable, Manuel Felipe. Agradecemos la presentación de la Agencia Nacional de Infraestructura. Hay una interesante cartera y desafiante cartera, además, que nosotros también la miramos con una cierta sana envidia, aunque dicen que no hay envidia sana, pero es una sana envidia por los niveles de inversión que tienen. Y pasando un poco a las preguntas, la primera que tiene que ver fundamentalmente con la contingencia. ¿Cómo han enfrentado la baja, primero las concesiones existentes hoy en día, en términos de lo que son los menores flujos producto de esta pandemia? ¿Cómo han enfrentado esta situación? Entiendo que a partir del 1 de julio volvieron a los peajes y volvieron a cierto nivel de actividad en alguna de las obras. Pues mire, ese es un tema que es muy complejo y que va a implicar una renegociación de los contratos. Estamos justamente en ese proceso y lo que nosotros decidimos hacer fue crear unas mesas transversales, como le estaba mencionando, para hacer renegociaciones masivas y no renegociaciones específicas por las malas experiencias que se han tenido tanto en Colombia como en América Latina con la renegociación de los contratos de concesión, por su monto y demás, pues ha generado una serie de situaciones complejas. Entonces, bajo ese entendido, estamos creando una política transversal. De hecho, mañana a esta hora hay una nueva mesa en la que nos sentamos con todos los concesionarios, pues con los delegados de todos los concesionarios. Son 10 delegados en nombre de las 46 concesiones viales para buscar alternativas y estamos justamente en esto. Sí fue necesario suspender el cobro de peajes como una medida para aliviar la situación tan compleja que se está viviendo en todo el país, pero desde el 1 de junio se volvieron a instalar las casetas, pues se volvieron a cobrar los peajes más bien, y pues este proceso se ha dado con relativa tranquilidad. Naturalmente hay algunos sectores que manifiestan descontento, que son los sectores que usualmente se oponen al cobro de cualquier tipo de peajes, pero no hemos tenido mayores afectaciones. Ahora, los efectos económicos, estamos justamente sentados con los concesionarios para buscar mitigarlos de la mejor manera posible y en eso estamos trabajando. Gracias, Manuel Felipe. Y lo que es la cartera de aeropuerto, eso, bueno, me imagino que hoy día está en plena incertidumbre, en revisión completa, en función de cómo está También, la industria. igual, es misma historia. De hecho, en este momento están en reunión las concesiones aeroportuarias con mi equipo. Entonces les puedo dar el resultado en unas 3, 4 horas de qué fue lo que pasó. Y estamos buscando un acuerdo similar, que sea transversal, que sea un comportamiento, una política transversal. Para nosotros y para mí en particular es muy importante evitar cualquier situación de corrupción o cualquier situación que pueda llegar a generar algún impacto, no solamente por los temas reputacionales, sino porque eso implica que los proyectos de quinta generación pues tendrán un muy difícil horizonte si llega a pasar algo por el estilo, pues porque se basan sobre todo en la inversión de capitales extranjeros que pues naturalmente no van a invertir en un sitio donde haya temas de corrupción. Ya, lo otro que hay un informe del BID que nos pasa a todos nosotros en general, en las APP, en Chile también está pasando, que advierte de algunos desafíos para el sistema colombiano que tiene que ver fundamentalmente con la concentración de inversiones y la exposición de la banca colombiana, la limitación de la capacidad institucional, la integridad, que lo acabas de mencionar, con el caso de Odebrecht, que creo que se han hecho varias iniciativas en ese sentido, de mejorar todo y de transparentar los procesos, y rezago la iniciativa privada. ¿Nos puedes contar, Manuel Felipe, en qué está un poco todo ese desarrollo hoy en día? Mira, lo que nosotros hemos buscado y con 4G se logró de una manera bien importante es la vinculación de capital extranjero que nunca había entrado a proyectos en Colombia. Y de hecho, hace poco, en una publicación internacional, decían que Colombia está de moda para invertir en infraestructura, no solamente por el monto de los proyectos, sino porque los grandes fondos de capital están ingresando a Colombia a invertir en infraestructura. Entonces ya estamos viendo que se ha creado una especie de mercado secundario al que han entrado grandes jugadores internacionales.
entidades que se especializan en la administración y el desarrollo de estos proyectos. Entonces ya entró John Lane, ya entró, bueno, BlackRock ya está acá hace un rato, Ashmore está acá, entró Sumitomo como financiador, entró JP Morgan, entró Morgan Stanley. Bueno, los grandes financiadores internacionales han entrado a Colombia con 4G y solamente te hago un comentario. Para la primera licitación que abrimos de 5G, que es Accesos Cali Palmira, recibimos cerca de 3.000 comentarios a el proyecto. Tenemos cerca de 20 interesados que nos han manifestado todo tipo de dudas que son naturalmente razonables y que estamos revisando, pero el comentario a que hay bastante apetito y esto les digo, esa licitación se abrió en la mitad del COVID. O sea, no se abrió antes, se abrió en la mitad del COVID, la abrimos en abril como un mensaje también que queríamos mandar como gobierno nacional a que va a haber futuro, a la reactivación económica y afortunadamente hemos tenido bastante apetito y bueno, pues vamos bastante bien. Una última consulta. Tú hablaste de la 5G, tiene que ver mucho con un eje de sostenibilidad. Y hoy día, efectivamente, sí, todos los fondos de inversión internacional, el BlackRock, tú nombraste algunos que están llegando a Colombia, tienen un foco muy, muy importante en la sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente. ¿Se ha pensado para los próximos proyectos de estos 5G algún tipo de certificación, como la de Envision, por ejemplo, y ese tipo? Pues te cuento algo que no había hecho público. Estamos trabajando con el BID justamente para que nos generen sellos de sostenibilidad, nos certifiquen los proyectos como sostenibles, los de la quinta generación en su integralidad. Entonces ya estamos trabajando de la mano de ellos. Agustín, el encargado de infraestructura del BID, pues nos ha dado el mayor apoyo posible. Y sí, los proyectos van a tener sello de sostenibilidad, que es algo que resulta muy importante, sobre todo para la obtención de financiación de cara al post-COVID. Bueno, vamos a tener que compartir esas experiencias también después, ¿ya? Te agradecemos la presentación, Manuel Felipe. Sé Con que el mayor gusto. Una muy, muy concurrida. Ya tendremos la oportunidad de tomar presencialmente un tintico allá o un tintito aquí en Chile, digamos. Con el mayor gusto. Con el mayor gusto. Muy agradecido, ¿ya? Y la invitación, bueno, yo creo que es una cartera relevante de más de 16.000 millones de dólares, que entiendo que la va a licitar dentro de los próximos 2 o 3 años. Así que yo creo que es una oportunidad para las empresas chilenas y para la universidad chilena en eso. Así que muy agradecido nuevamente a Manuel Felipe y de todas maneras vamos a seguir en contacto para ver la marcha de esta iniciativa y fundamentalmente a lo que es la pandemia y lo que es la certificación en Envision. Gracias nuevamente. Con el mayor gusto y siempre bienvenidos acá a Colombia. Somos un pueblo hermano y lo sentimos así. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Para continuar con este programa del webinar, dejo con ustedes a don David Álvarez, presidente de Alba Abogado, es consultor y estructurador en proyectos de compañías locales y extranjeras, quien nos va a alumbrar sobre las claves a considerar para ser proveedor en Colombia. Usted se va la palabra, David. Bueno, Carlos, mil gracias y a todo el equipo que hizo posible también este evento. Voy a presentar acá, hacer una presentación. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo quiero hablarles un poco, si bien es cierto, tratar de sintetizar un poco la normatividad colombiana para poderle dar a entender a un inversionista extranjero cuáles son las claves, cuáles son los elementos esenciales que debe tener en cuenta para llegar a ser proveedor en Colombia, y no solo proveedor de una entidad estatal, sino también ser proveedor también de entidades privadas, hacer negocios en Colombia. Digamos que es un reto bien grande, porque lo único que hemos podido, digamos que desde dar un mensaje, digamos, para que las personas puedan entender un poco más cómo hacer los negocios en Colombia,
es desde la experiencia, lo que hemos podido ver de las compañías extranjeras que están llegando al país y de una u otra forma, digamos, empiezan sus procesos de llegada y puesta en marcha de sus operaciones. Voy a hablarles rápidamente sobre algunos aspectos claves que hemos tenido en cuenta para la llegada de estas empresas en Colombia. Lo primero es que es importante que las empresas conozcan muy bien la normatividad jurídica del país. Colombia es muy densa, tiene muchos, digamos, es una normatividad muy, muy fuerte y muy detallada en el sentido de contratación. Para el caso, como bien lo mencionaba la ANI, hay unos procesos que son por APPs. Digamos que Colombia no está, digamos, no es la excepción a la regla. En muchos países hay, digamos, sistemas de contratación como estos. Colombia actualmente tiene muchos medios, digamos, formas de poder contratar con terceros. Sin embargo, una de las características, o más bien una de las que hemos visto más fácil de poder aplicarse a las compañías extranjeras también son las APPs. Es importante que el empresario conozca muy bien la normatividad, tenga en cuenta el decreto 1508 del 2012 y el decreto 1082 del 2015, que puntualmente lo que hace es dar como los aspectos generales, las normas, la reglamentación que debe tener en cuenta cualquier inversionista que quiera participar en un proceso de contratación con el Estado, ya sea por medio de una APP. Es importante, digamos, ese aspecto para tenerlo presente. Ahora, tenga en cuenta que para participar en Colombia no se requiere estar constituido como una empresa. Usted puede postular, de hecho las APPs pueden ser o por iniciativas de la entidad estatal que las saca, digamos, para que los proponentes presenten, la entidad estatal se encargará de presentar, digamos, todos los presupuestos, la capacidad, digamos, los estudios técnicos, jurídicos, financieros de X proyecto que quiera sacar el país, digamos, a que se presenten, digamos, proponentes, pero también puede ser que a las empresas de manera, digamos, autónoma y por iniciativa propia presenten sus propios proyectos ante las entidades públicas. No es necesario en ese momento que estén registrados en Colombia. Tenga en cuenta, una vez que sí va a participar ya en un proceso y es adjudicado un contrato de estos, pues para usted como inversionista, pues va a tener que registrarse bajo alguno de los modelos y los vehículos legales establecidos en Colombia. El tercer aspecto es sobre los principales vehículos legales. En Colombia existen varios, digamos, vehículos legales por medio de los cuales una empresa extranjera puede constituirse en el país. Existen desde constitución de sociedades colombianas con capital extranjero o incluso sucursales de sociedades extranjeras que entran al país. Básicamente y a grandes rasgos la diferencia entre una y la otra es que las sucursales de sociedades extranjeras siempre van a depender de todas las decisiones que se hagan en Colombia de su casa matriz. Las sociedades pueden ser una sociedad, a diferencia, digamos, de las sociedades colombianas que se registran en el país con capital extranjero, cabe resaltar, pues tienen una cierta autonomía y es más fácil, digamos, que puedan tomar las decisiones estando en Colombia. Ahora, por regla general, para contratar con el Estado será necesario contar siempre con un registro único de proponentes. Este registro único de proponentes, digamos que es un registro oficial que está en cabeza de las cámaras de comercio del país, donde se puede certificar la experiencia, la capacidad técnica, financiera, jurídica de las empresas y de esta forma poderlo presentar ante las entidades estatales si es de su interés participar en un proceso de contratación estatal. Tenga en cuenta que en algunas modalidades de contratación no se exige tener el registro de proponentes, pero por regla general es necesario, digamos, que la compañía en la mayoría de casos cuente con un registro de proponentes. Esta inscripción se hace, como bien les mencionaba, en las cámaras de comercio, se presentan, digamos, una serie de documentos y su inscripción se debe renovar todos los años. Su inscripción está alrededor más o menos de $80, la formalidad de escribir ese documento, pero pues obviamente ya la acreditación de la experiencia y de los documentos que se requieren, pues serán necesarios ser allegados por parte del empresario. Otro de los aspectos es que no existe un monto mínimo para crear empresa en el país. A nosotros nos han preguntado mucho cuánto dinero deben registrar, con cuánto dinero deben traer al país. Nuestro consejo siempre es que, digamos, que usted tenga un presupuesto inicial
a proyección a 1 año o 2 años y puede hacer ese capital el que pueda utilizar para registrar su sociedad en Colombia. En Colombia se registra una sociedad desde $1.000 hasta $3 millones. No existe un monto mínimo para poder registrar una empresa en Colombia. Entonces, es para que lo tengan también muy presente. Otro aspecto a tener en cuenta es que si el representante legal necesita tener domicilio en Colombia, tener un domicilio, estar domiciliado de manera permanente en el país. La respuesta es no. Muchas compañías vienen, se registran en el país y en cabeza de un tercero otorgan un poder para ciertas facultades que los representen en la sociedad. Sin embargo, no es necesario que el representante legal esté de manera permanente en el país. Tenga en cuenta que si su estadía en el país va a permanecer más de 6 meses en el país, pues será necesario contar con una clase de visado especial que le permita estar de manera permanente en el país. No quiero extenderme en ese aspecto, pero tengan en cuenta que aproximadamente son $25.000 los que debe tener en cuenta como base mínimo para que una sociedad pueda, más bien para que el gobierno colombiano pueda conceder un estatus de visa, digamos, a la persona que bien lo considere pertinente. Bueno, otro aspecto importante es que Colombia, digamos, tiene acuerdos internacionales que, como bien lo mencionaba el embajador, son muy importantes. Colombia ha trabajado mucho en las relaciones comerciales con otros países. Con Chile tenemos acuerdo de doble tributación. La mayoría de compañías chilenas que han llegado al país pues se han acogido prácticamente a estos acuerdos. Es un proceso, digamos, administrativo relativamente fácil, precisamente por el acuerdo internacional que hay de doble tributación. Se hace por medio del fisco en Colombia, que es la entidad encargada digamos, encargada de responder, digamos, por estos asuntos en temas tributarios. Para aquellas compañías, obviamente, que tienen procesos de inversión en Colombia, quieren hacer procesos de inversión, pues tenemos TLC y obviamente la Alianza del Pacífico, que favorece muchísimo en los procesos de inversión. Ya como para terminar, Colombia cuenta, digamos, con 2 plataformas, puntualmente el gobierno colombiano mediante una entidad estatal que se llama Colombia Compra Eficiente. Muchos de los proyectos que mencionó la ANI se establecen, digamos, en un portal de comunicación, digamos, donde se informan todos los procesos de contratación, que es el SECOP 1 y SECOP 2. SECOP 2 es, digamos, la última versión. Ustedes pueden ingresar a esta entidad, inscribirse y consultar toda la información de las oportunidades que el gobierno colombiano tiene en función de las propuestas o posibilidades que tenga el empresario inversionista, incluso de postularse a estos procesos. Y finalmente, digamos que otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el régimen cambiario. Tengan en cuenta al momento de registrar su inversión en el país que Colombia maneja un régimen de cambios especiales. Colombia tiene una regulación especial en este tema cambiario, administrado por el Banco de la República. Entonces, una vez ustedes vayan a registrar su inversión en el país, deben pasar por unos filtros, digamos, ante el Banco de la República, y es importante que usted conozca el régimen cambiario en el país. Digamos que en términos generales, ese es como los aspectos que deberían tener en cuenta pues toda empresa que quiera invertir en Colombia. Quizás se me escapa alguno que creo que puede ser muy importante, y es que entendiendo que Colombia, como bien les explicaba, tiene una normatividad muy extensa, es bueno que trabajen con un local, con un aliado. Si bien es cierto, muchas veces los procesos se pierden, no por la experiencia de la compañía chilena, porque Chile puede tener, estoy seguro de que las compañías de ingeniería e infraestructura tienen toda la experiencia para poder participar en los procesos que Colombia, digamos, oferta. Sin embargo, como bien les mencionaba, es importante que ustedes conozcan muy bien la normatividad, porque a veces los procesos de las ofertas que ustedes presentan ante las entidades se pierden, no tanto por la experiencia, sino por desconocimiento de los procesos administrativos, y para eso es esencial que ustedes trabajen con un local, con una persona que también conozca la normatividad, con un aliado estratégico que pueda apoyarlos a ustedes en la participación, digamos, de todos estos procesos. Es un buen momento para que las compañías extranjeras puedan llegar al país, las compañías chilenas puedan invertir. Realmente acá en Colombia no hay un jugador muy fuerte de manera, digamos, que pueda ser significativa
aproximadamente su facturación, por decirlo, al año. Si acaso uno de los principales no superará alrededor de $200 millones al año en temas de facturación, y creo que es una oportunidad para compañías extranjeras que tienen un músculo financiero fuerte y una experiencia para participar en estos procesos de contratación. Básicamente era eso los que quería comentarles. Carlos, perdona, no te escucho. Perdón, ahí sí. Ya, perfecto, ya te escucho bien. La tecnología, los micrófonos apagados pasa, digamos. Ya. Bueno, nuevamente agradecer David, por la presentación, ¿ya? E informarle también a todos los que nos están viendo y escuchando que las presentaciones de Manuel Felipe Gutiérrez y de David Álvarez van a estar disponibles, se van a ser enviadas a los que se inscribieron en este webinar. Así también, como todas las preguntas que le hagan, se las vamos a hacer también llegar a ellos para responderlas posteriormente, las que no alcancemos a contestar aquí. Tengo unas 3 preguntas, David, que te quiero hacer. La primera de ellas, si en función de lo que ha pasado hoy, esta pandemia, se visualizan algunos incentivos a la inversión extranjera en Colombia para poder atraer recursos de inversión. Bueno, Colombia, y no es la excepción, como bien lo mencionaba, ha trabajado muy fuerte en sus procesos y en sus relaciones con sus países hermanos. Realmente los procesos de inversión extranjera han venido creciendo en el país. Digamos que Colombia cuenta con acuerdos de protección recíproca a las inversiones con países en el extranjero que de una u otra forma favorecen y apoyan de una u otra forma, digamos, la importancia del capital extranjero en Colombia, de manera pues que, digamos que en virtud de esos acuerdos que son ley en Colombia, facilitan, digamos, los procesos y el acompañamiento a estas compañías extranjeras que aún en tiempos de COVID quieren participar o invertir en nuestro país. Ya, incentivos especiales por esta pandemia para atraer no se visualiza como políticas de Estado en este minuto. Bueno, un incentivo especial para temas por conceptos de inversión extranjera, digamos que hasta el momento no tengo conocimiento. Es de resaltar que obviamente el COVID y en este momento ha causado, digamos, que el gobierno genere aportes, o más bien aportes no, va a generar muy seguramente estrategias y como bien lo mencionaba el presidente de la ANI, proyectos que generen infraestructura en el país, y pues eso va a conllevar a que de una u otra forma las compañías pues lleguen al país. Ya. La otra consulta es si para tener este registro único de proponentes que, y si lo entendí bien, lo entregan las cámaras de comercio, que entiendo que son entidades privadas, si no, corrígeme, ¿es necesario estar constituido legalmente en Colombia para poder tener este registro único? Claro, Colombia, bien como tú lo mencionas, son entidades privadas que ejercen una función pública y es acreditar, digamos, la certificación del registro mercantil. Sobre la constitución, digamos, de sobre las compañías extranjeras que quieran participar en la inscripción de los registros de proponentes, no es necesario que estén inscritas, digamos, en el país. Aplica para sociedades que no están registradas en el país y más aún, cuando se adjudiquen, digamos, los contratos, pues será necesario que éstas estén formalizadas ante la Cámara de Comercio según corresponda. Ya. Y la última, una de las inquietudes que también ha surgido también en Chile, que tiene que ver con el capital acreditado de las empresas extranjeras. ¿Hay alguna exigencia de capital acreditado en Colombia para las empresas que hagan inversión en Colombia en este caso? No existe. Ahora, habrá que ver los pliegos de las licitaciones si se les exigen una capacidad financiera específica al momento de participar, digamos, en una licitación. Ahora, la regla general es, por ejemplo, que si hay una causal de disolución y es cuando la sociedad supera pérdidas del 50% del valor, del 50% del capital social. Me explico. Digamos que la sociedad se constituyó, un ejemplo, con $100.000. Para las sociedades por acciones, que es un vehículo legal permitido en el país, el registrar pérdidas por más del 50% del capital social, es decir, si se registran pérdidas por $50.000,
en el transcurso de la sociedad podría ser una causal de disolución en esa clase de figuras societarias, de manera pues que solo hay que tener en cuenta cuál sería, o más bien manejar un presupuesto muy bien organizado para que no puedan incurrir en una causal de disolución. Sin embargo, no existe un monto mínimo para poder constituir una sociedad en el país, ni un monto mínimo de inversión. El monto mínimo lo determina ya la compañía, la casa matriz, que decide invertir, digamos, en Colombia. Bueno, muy agradecido David Álvarez, presidente de Alba Abogados. ¿Ya? Le agradecemos su presentación. Y tal como le dije a Manuel Felipe también, es feliz de poder, ojalá en un futuro cercano, poder tomarnos un tintico allá realmente en Bogotá. Claro, aquí los esperaremos. Muchas gracias David. Y para dar cierre a esta actividad, voy a dejar con ustedes a Marcela Aravena, que es la directora comercial de ProChile en Colombia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la Cámara, a Irving con su equipo, que nos ha dado el espacio de poder acercar a Colombia, ya no solo en ámbitos más tradicionales, sino que tiene que ver con la inversión pública. Esperamos que haya sido de utilidad el haber estado con el presidente de la ANI, para nosotros es un lujo, haber estado también con David. Solo reiterar el compromiso de nuestra oficina comercial para todos aquellos empresarios o empresarias que quieren acercarse al mercado colombiano, quieren profundizar su presencia, aquellos que ya tienen alguna contraparte, alguna oficina instalada. Estamos a total disposición. Nuestra gran tarea es ser el facilitador, el nexo entre estas obras, en este caso, o estos proyectos y ustedes. Estamos a disposición. Yo próximamente en el chat les pongo mi correo. Y en muy poquito tiempo más vamos a estar en un webinar de similar naturaleza, pero con otro organismo que se llama el INVIMA, que es de igual de relevante, pero de proyectos de menor envergadura, donde visualizamos que nuestras empresas, ustedes tienen oportunidades de negocio en el muy corto plazo. Así que nuevamente muchas gracias por el espacio, gracias Carlos, y estamos acá a total disposición como oficina comercial. No, muy al contrario, muchas gracias a ti, Marcela. ¿Ya? Conocemos en primera línea de todos los servicios que presta ProChile. Hemos hecho varias misiones alrededor del mundo y a Colombia también en particular. Así que sabemos el rol que está cumpliendo ProChile, es muy importante para las exportaciones de nuestro país. También este es un tipo de exportación que tiene que ver con todo lo que es el rubro de la construcción, de la industria de la construcción e inversión de este tipo. Así que gracias, Marcela, y también le agradecemos a todos los que han sido parte de este interesante encuentro online, y la invitación es a seguir participando en los próximos encuentros que la Cámara Chilena de la Construcción tiene preparados para ustedes. Hay que aprovechar la oportunidad de que estamos hoy día en cuarentena en muchas zonas del país para poder aprovechar estos espacios de conversación que nos brindan estas plataformas. Así que muchas gracias por habernos acompañado y ya muy buenas tardes a todos.